Gloria a Dios. La gracia de nuestro Dios esté con todos ustedes, queridos hermanos en Cristo. Mi nombre es Norma Vázquez de la comunidad de St. James y con mucho gusto en esta tarde estoy aquí a través de estos medios que Dios nos provee, compartiendo este hermoso tema que me han llamado a compartir, de hecho. Y pues antes que nada, quiero invitarlos a todos ustedes que junto conmigo nos pongamos en la presencia de Dios. Porque así como el campesino prepara la tierra para que la semilla caiga en buena tierra y sea fértil y dé fruto, así de la misma manera yo quiero invitarlos para que también nosotros nos pongamos en la presencia de Dios y preparemos nuestro corazón para que la semilla de su palabra pueda caer en el corazón de cada uno de ustedes y en el mío y pueda dar frutos en abundancia. Y por ello, queridos hermanos, yo te invito que ahí donde estés, junto conmigo, cierres tus ojos un momentito y me acompañes en esta oración. Amado Dios, en esta tarde, en esta mañana, en este hermoso día, Señor, queremos agradecerte por todo lo bueno y generoso que eres con cada uno de nosotros. Queremos agradecerte por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por todo cuanto nos das a cada instante y a cada momento, oh Dios. En esta tarde queremos consagrar a ti nuestro corazón. Queremos pedirte que nos des la gracia de disponer nuestro corazón y abrir nuestros oídos espirituales para que tu presencia, para que tu poder, a través de tu palabra, adentre en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, Señor, dejemos adentrar tu palabra como esa espada de doble filo que traspase nuestro corazón. Que tu palabra, como lámpara, ilumine nuestras vidas y que en este día tu palabra, Señor, obre en cada uno de nuestros corazones. Queremos disponernos a tu presencia, Señor. Queremos consagrar a ti este tema para que tu palabra, a través de este tema, Señor, obre grandemente en cada uno de nosotros, para honra y gloria de tu santo nombre. Dios bueno y generoso, a ti queremos consagrar este tema el día de hoy y nuestros corazones, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es Dios y quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y pues bien, queridos hermanos, en esta tarde el Señor me ha llamado para compartir con ustedes el tema, el cual le hemos titulado El pecado me aparta de la gloria de Dios. El pecado me aparta de la gloria de Dios. ¿Y qué es pecado? Bueno, pues ciertamente pecado en griego, que significa amaratía, que es errar al objetivo, es no llegar al objetivo que nosotros o que se nos ha trazado. Es también no llegar a ser lo que debemos ser. ¿Y qué es lo que tú y yo hemos llamados a ser? Pues hemos llamados a ser hijos de Dios y por lo tanto la responsabilidad de ser hijos de Dios es estar llamados a la santidad. ¿Qué es pecado? Es perder la ruta de la identidad. ¿Y qué identidad tú y yo podemos perder? Pues la identidad de ser hijos de Dios, la identidad de dar un testimonio verdadero que somos hijos de un Dios grande y poderoso. Pecado es perder la felicidad.
es andar tristes por el mundo. Y eso es algo que no nos lleva a tener una buena relación con Dios. Porque cuando tú y yo no somos felices, entonces eso quiere decir que no estamos bien con Dios nuestro Padre. Entonces, esos son las consecuencias que trae el pecado. Y también los pecados son las diferentes formas concretas con las que manifestamos que estamos creyendo en nuestros propios caminos y medios para conseguir la felicidad y la realización personal o social. Es decir, el pecado también es cuando tú y yo creemos que nosotros mismos podemos salir adelante, que nos creemos autosuficientes, que no necesitamos de Dios para salir adelante o para alcanzar algún objetivo o alguna meta que nos tenemos trazadas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos autosuficientes. Nosotros en cierto momento vamos a necesitar de la presencia de Dios. Vamos a necesitar de esa ayuda que Él solamente nos puede dar para alcanzar nuestras metas o nuestros propósitos de vida. Eso es pecado, creer que nosotros podemos salir adelante por nosotros mismos. Y por ello, en esta tarde yo te invito para que junto conmigo abramos nuestra palabra de Dios y veamos qué nos dice San Pablo acerca de los diferentes pecados en los que tú o yo podemos caer en cierto momento. Y te invito para que abras tu palabra en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10. La carta a los Corintios, según San Pablo, Primera de Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 10, que dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni ávaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, en esta oportunidad, el apóstol San Pablo quiere dejar bien claro en la mente de la iglesia a los corintios lo terrible que es el pecado. En la ciudad de Corintios, que era una ciudad puerto, es decir, una ciudad en la que muchas personas de alrededor podían llegar y se abrigaban de todas partes, especialmente de Grecia. Por esta razón, se caracterizaba esa ciudad como con una vida de pecado. Pablo insistía en darles a conocer de todas las prácticas de pecado, que cualquier práctica de pecado podía apartarles de la gloria de Dios. Y no únicamente Pablo estaba dirigiendo sus palabras a los corintios, sino en estos momentos también se está dirigiendo a cada uno de nosotros. Y Pablo nos dice, todos estos ciertos pecados apartan de la gloria de Dios. Y en estos momentos también se siguen repitiendo estos mismos pecados de los cuales San Pablo enumera. No únicamente en esos tiempos en los que Pablo predicaba y en los que Pablo denunciaba el pecado, porque nosotros no solamente estamos llamados a anunciar, sino también estamos llamados a denunciar el pecado.
¿Por qué? Porque el mundo se pierde por falta de conocimiento en la palabra de Dios. ¿Y por qué se pierden? Porque no hay quien les hable, porque no hay quien les explique, porque no hay quien les diga que la manera en que están viviendo, que lo que están haciendo les está alejando de la gloria y de la gracia de Dios. San Pablo inicia diciendo: los injustos no heredarán el reino de Dios. Los injustos no heredarán el reino de Dios. La iglesia del Señor está llamada a ser luz en medio de las tinieblas. Estamos llamados tú y yo, querido hermano, a ser luz en este mundo de obscuridad. ¿Por qué? Porque en este mundo hay mucha injusticia. Todavía hay mucha injusticia en el mundo y nosotros estamos llamados a denunciar esas injusticias. Porque si nosotros tenemos la experiencia o vivimos o estamos cerca de ver una injusticia que se está cometiendo y no la denunciamos, nosotros también estamos siendo parte de ese pecado de injusticia que se está cometiendo. Por eso tú y yo, como hijos de Dios, estamos llamados a denunciar toda injusticia que puede estar ocurriendo a nuestro alrededor. Muchas de las veces en nuestros trabajos surgen ciertas injusticias con los trabajadores. Tal vez alguno de ustedes, de la misma manera que yo, tal vez recibieron alguna injusticia en sus trabajos y eso no es agradable a los ojos de Dios. Por eso es que San Pablo dice: los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos también a mirar que dice San Pablo, continúa diciendo: ni impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales heredarán el reino de Dios. Si nos damos cuenta, estos pecados de los cuales acabo de mencionar, juntos con el de fornicación, son vistos como normas o prácticas inmorales en el mundo. Es decir, que en estos momentos para el mundo es muy normal mirar estos pecados. El mundo está tan acostumbrado a vivir en el placer que están practicando aún estos pecados. Por lo cierto es que estos pecados son perversidades sexuales que no le agradan a Dios. La impureza tiene el sentido a la inmoralidad, al sexo desenfrenado. ¿Y cuántas personas en estos momentos existen que están tan arraigados a la pornografía? Eso también va incluido en estos pecados, porque la pornografía daña la integridad del ser humano. La pornografía es algo que nos aparta de la gracia de Dios. La pornografía es algo que rompe mi relación con Dios. ¿Por qué? Porque cuando un ser humano está tan arraigado en ese pecado de la pornografía, daña su integridad como ser humano. Y no únicamente como ser humano, sino también como ser espiritual y como hijo de Dios. Por ello, cada uno de nosotros necesitamos denunciar todos estos pecados al mundo, anunciar y denunciar que estos pecados no son agradables a la presencia de Dios, que estos pecados nosotros tenemos que romperlos de raíz, que Dios quiere un mundo libre, que Dios quiere un mundo santo. En el mundo también existen en estos momentos mucha idolatría. En estos tiempos hay diferentes tipos de idolatría. Hay idolatría al dinero. Las personas están tan arraigadas al dinero que se desviven por tener y tener. La otra también que puede ser idolatría es el celular.
Las personas están buscando querer tener y tener el celular más actual, el que está saliendo. Aún no sale el celular y las personas ya están ordenando su nuevo celular, están haciendo líneas en las tiendas para poder tener ese celular. Eso es un pecado de idolatría. Muchas personas tienen idolatría hacia algunos cantantes, hacia algunos artistas. Los idolatran, algo que no es agradable a Dios. Y lo más común que últimamente se está mirando en Latinoamérica es la idolatría a la Santa Muerte. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar ese rito que se le hace, que no sé ni quién, ni cómo, ni cuándo, la canonizaron y la hicieron santa, pero las personas en su ignorancia, aún en estos momentos, le están rindiendo culto a esa Santa Muerte que le llaman. Y no solamente eso, ellos tienen un día especial, el cual hacen celebración y le hacen una fiesta, comida. Incluso hay una fiesta totalmente desordenada y se le rinde culto a este monumento de la Santa Muerte. Por eso en estos momentos es importante que tú y yo, hermano, denunciemos toda idolatría en el mundo, porque eso es pecado, porque eso no es agradable a los ojos de Dios. Y también el otro pecado que San Pablo menciona es el adulterio. En este mundo, entre los matrimonios, el adulterio es la consecuencia de la ausencia de Dios. El adulterio está ocasionando que muchas familias, muchos matrimonios están siendo rompidos. Se están destrozando familias a consecuencia del adulterio. ¿Y por qué se está viendo tanto adulterio en estos momentos? Porque hay tantos medios de comunicación que muchas de las veces son necesarios e indispensables, como en estos momentos que estamos usando estos medios para llevar la palabra de Dios hasta tu casa, pero también muchas personas le están dando el uso que no debería de ser. Es decir, los medios de comunicación también dañan y afectan el matrimonio y la familia. ¿Por qué? Porque entre la familia ya no hay comunicación, porque el papá, la mamá y los hijos están con su celular. Creo que se comunican por medio de textos, o los esposos, cada quien con su Facebook. Muchas de las veces se encuentran amores pasados, que eso les puede ocasionar problemas entre cónyuges, entre parejas, y lo cual viene a ser consecuencia a un adulterio. Y el adulterio puede traer consecuencias muy severas porque hay un rompimiento de familia. Y cuando hay rompimiento de familia, ahí no está la presencia de Dios, porque trae muchas consecuencias, porque no únicamente el adulterio afecta a la pareja, porque el adulterio no únicamente daña al esposo o a la esposa, sino también daña a los hijos. El adulterio trae mucha consecuencia, no es solamente la pareja que se afecta, sino que vienen a afectar a toda la familia en general, a todos sus hijos. Entonces, hermanos, el adulterio es algo que nosotros también tenemos que denunciar, como San Pablo denunciaba en aquellos tiempos a los corintios. También en estos momentos existe mucha confusión en el mundo y la mayoría de las personas que se declaran homosexuales es por confusión y por falta de orientación. Dios hace todo bueno, perfecto y bien. Sin embargo, el mundo y el diablo se encargan de difundir a la humanidad que el homosexualismo es muy normal, que el matrimonio entre homosexuales es aceptado. Y sí, se ha establecido esa ley entre la humanidad por los hombres que es aceptado. Mas sin embargo, a los ojos de Dios
es algo que no viene de Él, es algo que no le agrada de Él. ¿Por qué? Porque Dios no los creó así. Dios los creó buenos y perfectos, bien. Pero sin embargo, estas personas son personas que necesitan ayuda, orientación, que en su momento, cuando tuvieron esta experiencia, ellos debieron de ser orientados por sus padres o por alguna persona que les pudiera haber orientado y ayudado, y aún en estos momentos se pueden levantar, pueden dar una vuelta de retroceso, una conversión radical. Dios no te culpa. Dios no ama al pecado, pero sí ama al pecador. Pero Dios quiere que tú cambies. Dios te acepta así como eres porque eres hechura suya, porque Él te creó y te formó. Y por lo tanto, Él puede transformar tu vida en una vida plena y abundante. El otro pecado que también San Pablo denuncia son los ladrones. ¿Por qué los denuncia San Pablo? Bueno, ustedes saben que robar algo pequeño o algo grande es un robo y es un pecado. Podemos decir de repente cuando andamos en el supermercado, ay, voy a probar esta uvita a ver qué tan rica está, a ver si la compro. Pero eso es pecado. Has robado una uva que no has pagado. Entonces, en estos momentos, ¿cuánta incertidumbre hay? En muchas casas tienen que haber cámaras afuera para poder estar mirando si a los ladrones llegan, porque los ladrones ya no únicamente llegan de noche. Muchos de los ladrones a veces aprovechan que las familias no están en casa y aprovechan para entrar y robar. Robar algo que no te pertenece, tomar algo que no te pertenece, es un pecado a los ojos de Dios. Por ello es que nosotros tenemos que denunciar ese pecado. Por eso es que tú y yo, hermanos, que conocemos de Dios, que hemos tenido una experiencia con Dios, que conocemos de Dios, tenemos que anunciar cada uno de estos pecados. ¿Por qué? Porque el mundo necesita una transformación. El mundo necesita un cambio. También San Pablo hace referencia al pecado de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? ¿A qué conduce la avaricia? La avaricia ha conducido a miles de hombres a la ruina. ¿Por qué? Por sus deseos descontrolados del querer tener y tener y tener. El deseo de no conformarse con lo que tienen, sino ambicionar y ambicionar tener más cada día. Muchas de las veces esta avaricia ha hecho que muchas personas caigan en la ruina económica. ¿Por qué? Porque las personas van y se pierden en los casinos y se sientan en esa maquinita y le están puchando y puchando. ¿Por qué? Porque ellos piensan que si apuestan 20 pueden agarrar 200. Pero apuestan 20 y apuestan otros 20 y en vez de ganar 200, al final terminan perdiendo más dinero de lo que ellos pensaban perder. ¿Por qué? Porque la avaricia es un pecado que el hombre arraiga y que en su mentalidad está creyendo que en una de esas pueden hacerse millonarios. ¿Y eso qué es? Eso es avaricia, el querer tener y tener lo que no es necesario muchas de las veces. ¿Por qué? Porque vivir una vida cómoda, claro, el trabajar es necesario, pero no ambicionar, querer tener y tener más de lo que Dios no nos da. Entonces, nosotros también tenemos que denunciar el pecado de la avaricia. Otro pecado que San Pablo menciona es la borrachera, los borrachos. ¿Por qué lo denuncia San Pablo? Bueno, porque la borrachera trae consecuencia no solamente a la persona que ingiere el alcohol,
¿Por qué? Porque al ingerir el alcohol está dañando su vida, su cuerpo físico, que muchas de las veces le trae consecuencias de una enfermedad. Y muchas de las veces las personas alcoholizadas manejando pierden el sentido, pierden el conocimiento y ocasionan accidentes. Y esos accidentes terminan trágicamente cobrando vidas de personas inocentes que no debieron tenerla ni temerla. Ni ultrajadores ni explotadores entrarán en el reino de Dios, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque esta es una ofensa, esta es una injuria, esto es alguien que traspasa los límites. Los explotadores son aquellos que se valen de su posición social económica en el mundo y abusan del más inocente, del que menos tiene. Y eso también nosotros tenemos que denunciar. Tenemos que denunciar a los explotadores porque eso es un pecado. Y San Pablo menciona estos 11 pecados, los enumera en estos 2 versículos y nosotros tenemos que poner mucha atención, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque solamente estos 11 pecados que San Pablo enumera se están viviendo aún en el mundo en estos tiempos. Y puede ser que tú hayas caído, estés a punto de caer o alguno de tus familiares en alguno de estos pecados. Pero yo en esta tarde te vengo a decir, no temas. Hay una esperanza para el mundo hoy. Hay una esperanza para ti, hay una esperanza para mí. Hay una frase muy bonita que me gusta de San Agustín que dice así: un buen médico no se conforma con curar las manifestaciones externas de la enfermedad, sino que ataca las causas para evitar recaídas. Es decir, sí, podemos estar en pecado o podemos haber caído en pecado, pero más sin embargo es Dios, ese médico al cual San Agustín se refiere en esta frase, que Él va y no te va a sanar ni a liberar por encimita, no, Él va a ir hasta donde pueda ir a los extremos de tu corazón y va a extraer de raíz esos pecados. ¿Para qué? Para que tú y yo no volvamos a caer en esos pecados. Y mira, la palabra de Dios te lo dice en esta tarde en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice así: si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. Si reconocemos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y purificarnos de toda injusticia. No importa cuál pecado, qué tan grande o tan pequeño esté pasando, estés ocurriendo o esté ocurriendo en tu vida. No importa. Lo único que tienes que hacer es que reconocerlo. Un enfermo para ser curado cuando va al doctor, ¿por qué? Porque reconoce que está enfermo y necesita ir al médico para que le dé medicamento y pueda ser sanado. Si tú y yo en esta tarde, querido hermano, reconocemos nuestro pecado y acudimos a Él, al médico de médicos, a través del sacramento de la reconciliación, Él nos va a sanar, Él nos va a liberar, Él nos va a ayudar a que toda la atadura sea rota por completo. ¿Para qué? Para que no volvamos a caer en estos pecados. Lo único que tenemos que hacer es reconocernos pecadores y asistir al sacramento de la reconciliación. Mira, en este día yo muy temprano tuve esta oportunidad.
A las 7:30 nunca hubiese imaginado que yo hubiera podido llegar al sacramento de la reconciliación tan temprano. A las 7:30, cuando todavía apenas estaba queriendo salir el sol, tuve esa experiencia de poder ir al sacramento de la reconciliación. Y fue una experiencia muy hermosa porque me pude confesar en medio de un jardín, algo que nunca tampoco hubiese pensado ni había experimentado. Mas sin embargo, al estar ahí ante la presencia de Dios y reconocerme pecadora, reconocerme y humillarme ante el Señor, eso dio mucha paz y mucha gracia a mi corazón, mucha paz y mucha tranquilidad. Porque cuando tú llegas ante la presencia de Dios humillado, reconociéndote necesitado del perdón de Dios, Dios está con los brazos abiertos, esperándote a ti y esperándome a mí para llegar ante Él, abrazarnos y perdonarnos. No importa qué tan grande, no importa qué tan pequeño, no importa qué tan horrible sea tu pecado, pero es necesario que nosotros asistamos al sacramento de la reconciliación buscando la presencia de Dios. Entonces, la buena nueva para ti en esta tarde, la invitación que Dios te hace, queridos hermanos, es que lo único que necesitas que hacer es reconocerte necesitado. Lo único que necesitas hacer es reconocer que necesitas la gracia de Dios a través del sacramento de la reconciliación. En estos momentos vamos a pedirle a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso que está ahí esperándote a ti y esperándome a mí. ¿Por qué? Porque es necesario que acudamos a su presencia. Porque al principio te decía que el mundo se pierde por falta de conocimiento. Y estos pecados están tan vigentes en el mundo que hoy mismo yo me pude dar cuenta de que una pareja, su esposo descubrió que había adulterio por su esposa. Su esposo fue y tomó una pistola el día de hoy a las 11 de la mañana y asesinó a su esposa y después se quitó la vida. Hermanos, el mundo se está perdiendo por falta de conocimiento en la palabra de Dios. El mundo se está perdiendo por el pecado que está tan arraigado en el mundo y que tú y yo estamos llamados a denunciarlo. ¿Por qué? Porque si lo denunciamos, entonces de esa manera vamos a colaborar con la obra de Dios, para que la obra de Dios se llegue a realizar tal y cual el Señor quiere que sí sea. Entonces, por ello en estos momentos yo te voy a pedir que terminemos esta prédica con esta pequeña oración. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Vamos a dejar que la gracia de Dios adentre nuestros corazones. Bendito Dios, en esta tarde queremos agradecerte por tu palabra, Señor, porque tú vienes a hablarnos directamente a nuestros corazones. Tú nos conoces perfectamente a cada uno de nosotros. Sabes cuáles son nuestras debilidades. Sabes cuáles son nuestras culpas. Sabes lo que hemos fallado. Sabes que muchas de las veces hemos querido levantarnos, pero volvemos a caer. Señor, tú como el buen médico que eres, ese médico sanador de almas y liberador, a ese médico en esta tarde acudimos cada uno de nosotros para pedirte que nos sanes y que nos liberes. Nos reconocemos pecadores ante tu presencia y te pedimos en esta tarde de tu misericordia, porque tú eres bueno y justo para perdonar, Señor, a todo aquel que se humilla ante tu presencia, a todo aquel que reconoce que ha fallado
y que necesita de tu gracia. Bendito seas, amado Dios. Bendito y alabado seas, Dios bueno y generoso. En esta tarde te agradecemos por lo bueno y maravilloso que eres con cada uno de nosotros, Señor. Queremos pedirte para que sigas obrando en nuestras vidas, para que sigas haciendo de nuestras vidas unas vidas agradables a ti. Unas vidas, Señor, que te sean agradables, y que en cada momento que el pecado venga a tocar la puerta de nuestro corazón, nosotros con valentía podamos denunciar y renunciar a ese pecado. Gracias, Dios. Todo esto, mi Señor amado, lo queremos pedir en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, quien es Dios y quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y bien, queridos hermanos, pues ahora algo muy importante para ustedes. Les voy a compartir 3 pequeñas preguntitas que van a tener que hacer en sus casas como tarea. Y la número 1 dice así: ¿a qué comunidad se refería en específico San Pablo? ¿A qué comunidad se refería en específico San Pablo? Número 2. ¿Cuántos pecados enumera San Pablo en los 2 capítulos que hemos compartido? Número 3. Según San Juan, ¿qué debemos de hacer si realmente queremos recibir el perdón del Señor? Muy bien, pues estas son las preguntas para que ustedes las hagan en sus casas y les deseo todo lo bueno del mundo. Que Dios les bendiga.